días con todos. Bueno, en este video vamos a hablar sobre la ineficacia y la simulación de contratos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ineficacia del contrato. ¿Qué es la ineficacia del contrato? Bueno, esto hace referencia a aquellos contratos que no llegan a cumplir sus efectos. Esto quiere decir, por ejemplo, en un contrato de trabajo entre un empleador y un trabajador, que al momento de hacer un contrato hay unas ciertas cláusulas que deben cumplir tanto el empleador como el trabajador, y muchas de esas veces no se llegan a cumplir. Esto podríamos decir, por ejemplo, la seguridad que tiene que tener un trabajador, muchas veces no se da. Voy a hablar en esta diapositiva sobre los tipos de ineficacia, los cuales se derivan en 8, que es el mutuo disenso, el desistimiento unilateral, la rescisión, la resolución, la revocación, el disolver de los contratos, el denunciar de los contratos y el renunciar de los contratos. Bueno, aquí les voy a hablar sobre el mutuo disenso. Bueno, como bien sabemos, un contrato es el acuerdo entre dos partes para hacer cumplir algo. Lo curioso de esto es que el Código Civil no lo menciona, pero las partes pueden celebrar un nuevo contrato privando los efectos del contrato anterior. A esto se lo conoce como mutuo disenso. Esto puede ser, por ejemplo, tienen un contrato y, llegado el caso, no llegan a las estipulaciones que es y deciden mejor efectuar un nuevo contrato. Vamos a hablar sobre el desistimiento unilateral. Bueno, una vez perfeccionado un contrato, las partes quedarán vinculadas por el mismo siempre que se den las exigencias necesarias para que surtan efecto. El compromiso asumido de las partes son los vínculos, siéndose exigibles tanto para las dos partes que están formando un contrato. Eso no, como se los mencioné, eso tiene que ser por parte de los dos, no solo puede ser por la parte de un solo beneficiario del contrato. Bueno, así parece condicionarse la eficacia a que el sujeto facultado para desistirse o arrepentirse asuma la carga de perder algo o debe abandonar algo. Se trata del llamado arrepentimiento o multa. Bueno, aquí les voy a hablar sobre la resolución. Bueno, esto prácticamente es la terminación de un contrato, ya sea porque una de las partes no cumple con las obligaciones, ya sea porque no quiera o no pueda cumplirlas. Pero en tal caso podrá ser otro contratante el que puede pedir su árbitro o la resolución del cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Bueno, revocar. Bueno, esta palabra se la usa como sinónimo de finalización de una relación jurídica. Bueno, la revocación es una declaración de la voluntad unilateral. La revocación solo puede hacerse por motivos que se indiquen a la ley, en ningún caso por antojo de una de las partes. En este momento vamos a hablar sobre la palabra disolver en términos jurídicos. Bueno, en pocas ocasiones vemos que en el Código Civil la palabra disolver, que se utiliza para la extinción de una relación de negocios por la voluntad de una sola de las partes. Y bueno, es también usada para la extinción de un contrato por la voluntad de las partes
es algo habitual en la disposición de las sociedades por mutuo acuerdo o por la renuncia de alguno de los socios que condenan a la extinción de la sociedad. Ahora vamos a hablar de denunciar. Bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza en la palabra denunciar es que, por ejemplo, tenemos que ir a la policía, pero eso es nada más lejos de la realidad. Por si se denuncia aún en alguna legislación especial que nos indique formas de dar extinción del negocio por la voluntad unilateral de una de las partes. Le voy a hablar sobre renunciar. Bueno, la renuncia recoge la facultad de extinguir unilateralmente las relaciones contractuales en casos previstos u otorgados en la ley a las partes. Bueno, la palabra renuncia significa rechazar algo que se podría poseer y en el carácter individual que se pueda caracterizar unilateralmente. No cabe la situación que ambas partes enfrentadas ejerzan a la vez una renuncia sobre la misma relación o negocio jurídico. Bueno, voy a hablarles sobre la simulación de los contratos. Bueno, existe simulación de contratos cuando voluntariamente y con el fin de eludir a posibles acreedores o de evitar alguna de las obligaciones ligadas al verdadero contrato. Voy a hablarles sobre la simulación lícita. Bueno, esta es aquella que se hace con acuerdo a la ley sin perjudicar a terceros ni violar normas del orden público. Bueno, les voy a hablar sobre la simulación ilícita. Bueno, esta tiene por objeto violar los derechos de terceros y alterar en contra del texto expreso de la ley, o los encaminados a disminuir los intereses del Estado. Esta situación ocurre frecuentemente entre comerciantes que no otorgan facturas de venta para eludir impuestos. Bueno, aquí les voy a hablar sobre la simulación absoluta. Bueno, la simulación absoluta sucede cuando un acto celebrado no contiene sin ninguna declaración realmente querida. La simulación también puede ser absoluta cuando se celebra un acto que nada tiene de real. Les voy a hablar sobre la simulación relativa. La simulación relativa es cuando tras un acto falaz se esconde una declaración distinta realmente querida, o en otras palabras podemos decir que es aquella que en el acto declarado no responde a la verdadera determinación de la voluntad, pero esta puede ser extinta cuando se emplea para dar un acto jurídico o una apariencia que oculta su verdadero carácter. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.